Si se ve bien la presentación. Sí se ve, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, el día de hoy, como primera clase, vamos a comenzar con lo que son generalidades, ¿no? Y para que ustedes conozcan la terminología y el curso que estamos introduciendo, vamos a hablar sobre algunas cosas que son específicas, como son la terminología de lo que significa cada uno de estos términos. Primero, ortopedia. Etimológicamente viene el término de ortopedia del griego ortos, que significa recto, y paidos, que significa niño. Es decir, que era convencionalmente y tradicionalmente el arte de prevenir y corregir las deformidades del niño para mantenerlo recto. Esto era lo que se conocía tradicionalmente a la ortopedia, la ciencia que se usaba para corregir algunas deformidades, como se ven ahí, deformidades de columna, de miembro inferior, de miembro superior, etcétera. Pero ya más modernamente, la ortopedia se ha definido como la ciencia que se ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato locomotor. Entonces, ¿a qué llamamos aparato locomotor? Ustedes saben que aparato locomotor está formado por el sistema osteomuscular que permite al ser humano interactuar con el medio que lo rodea mediante el movimiento o locomoción, sirve de sostén y protección al resto de los órganos del cuerpo. Bueno, esa es la definición científica, ¿no? En términos simples, ¿a qué denominamos aparato locomotor? Aquello que nos pone en relación con el resto de personas y con el medio ambiente. Es decir, extremidades, columna. Son las partes que nos ayudan a movilizarnos. Entonces, lo que estudia el aparato, la ortopedia, son las lesiones no traumáticas de este aparato locomotor, es decir, de las extremidades superiores, inferiores y de la columna vertebral. Y la traumatología, de igual forma, estudia también al aparato locomotor, pero lo que son las lesiones traumáticas. Viene etimológicamente de trauma, que significa herida, traumatismo, y luego es tratado de estudio. Entonces, ¿qué es el tratado de estudio de las heridas y traumatismos que suceden en una persona? O también se denomina accidentología, pero del aparato locomotor. Entonces, toda la traumatología y la ortopedia se refieren a las lesiones del aparato locomotor, pero la traumatología, para hacer diferencia de la ortopedia, la traumatología estudia las lesiones traumáticas del aparato locomotor. Y la ortopedia, las lesiones no traumáticas del aparato locomotor también. ¿Y cuáles son estas lesiones no traumáticas? Son principalmente las lesiones inflamatorias, pueden ser infecciosas, tumorales, degenerativas, pero que comprometen al aparato locomotor. Por ejemplo, infecciosas, la osteomielitis, la artritis. Degenerativas, la artrosis, por ejemplo. La artrosis, ustedes dirán, eso lo ve reumatología. Sí, pero cuando la reumatología ya ve de que necesita tratamiento quirúrgico, esta artrosis, entonces nosotros lo vemos. Entonces, la quirúrgica de la artrosis, de los problemas degenerativos, lo vemos en ortopedia. Los problemas tumorales, lo ve también oncología, pero la parte de las extremidades, tumores de las extremidades, lo vemos también nosotros en lo que es ortopedia. Ok, en cuanto hablando un poquito de la historia, pues hasta el siglo XIX las lesiones traumáticas eran tratadas por el cirujano general. O sea, no había especialidad de ortopedia ni traumatología. Pero a partir de 1929, publica un libro que es el Tratado de Fracturas. Y ahí prácticamente ya se separa lo que es la traumatología de la cirugía. Entonces había gente que se dedicaba exclusivamente al tratamiento de las fracturas y entonces ya estos se les denominaba traumatólogos. Otra fecha importante que recordar y que ustedes deben tomarlo en cuenta porque lo vamos a repetir bastante, es que en 1949 se forma la AO, la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis. La AO, ustedes lo van a escuchar hablar en todo el curso de traumatología, tanto en la práctica como en la teoría. Y ya saben que se refiere a esto, a la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis, que se formó en 1949, liderado por Maurice Müller, un ciudadano suizo, que juntó a varios traumatólogos en esa fecha y para indagar, para investigar qué estaba pasando, porque como digo, desde 1929 los traumatólogos ya comenzaban a tratar a los pacientes fracturados. Mientras avanzaban las otras cirugías,
ya no había tantas infecciones porque ya se descubrió la penicilina, hacían tratamientos quirúrgicos que iban y se resolvían la mayor parte muy bien, pero en traumatología todavía no se resolvía muy bien el problema de las fracturas, porque se operaban, es cierto, pero las fracturas no iban bien o se desanclaban los implantes que se colocaban, que no eran adecuados, o habían problemas de infecciones u otros problemas. Entonces se forma este grupo de la O precisamente para evaluar por qué están sucediendo tantos problemas en traumatología y comienzan a hacer un estudio desde la anatomía, fisiopatología, el estudio de la fisiología de la consolidación, hacer un estudio de qué instrumental se puede utilizar para cada una de las fracturas, qué implantes metálicos se podrían utilizar. Entonces se hace un estudio completo y 10 años después da sus primeros resultados con estudios específicamente tratados para cada una de las fracturas y con eso cambia completamente, cambia radicalmente el tratamiento de las fracturas. Es decir, que esta formación de la AO pues es radical para poder superar y modernizar el tratamiento de las fracturas a nivel mundial. Por eso que lo tomamos en cuenta y siempre se habla de la AO. Con el tiempo se ha ido modernizando el tratamiento y el manejo de las fracturas, y no solamente las fracturas, sino también la ortopedia. Como decíamos, son dos campos completamente diferentes, pero unidos todos por una sola raíz, la ortopedia y la traumatología, porque todos tratan al aparato locomotor, las lesiones del aparato locomotor. Y se ha ido dividiendo en subespecialidades y en superespecialidades cada una de ellas, tanto en la traumatología como en la ortopedia, para dividirse en tratamientos muy específicos de cada segmento corporal del aparato locomotor. Así hay gente que se dedica, por ejemplo, a columna, hay gente que se dedica específicamente a pelvis y cadera, hay especialistas en artroscopía, hay especialistas en rodilla, en pie, en medicina deportiva, etcétera. Como ven, es un árbol que cada vez se hace más frondoso, donde se va dividiendo y especializando en cada uno de los segmentos. Incluso en cada uno de ellos hay súper especialidades, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en artroscopía hay gente que se dedica solamente a artroscopía de rodilla, que se dedica a artroscopía de muñeca, otros a artroscopía de hombro, otros a artroscopía de cadera, etcétera. Entonces, y esto es uno de los árboles, que es la parte de ortopedia, y hay otro de los árboles que es eh, la traumatología, de igual forma, que están divididos también. Hay gente que se dedica solamente a traumatología de la pelvis, o traumatología de la columna, o traumatología solamente de miembro inferior o miembro superior, o de mano exclusivamente. En nuestro medio, en el Perú, todavía estamos un poquito retrasados en ese sentido y sí hay subespecialidades ya que se están haciendo, incluso como residencia. Por ejemplo, cirugía de mano ya es una residencia ya específica, diferente al de traumatología, ¿no? Dividiéndose así del resto. Y con el tiempo se está también tratando de dividir a las otras subespecialidades. En nuestro medio, por ejemplo, hay ya especialistas que se dedican solamente a lo que es artroscopía de rodilla, otros que se dedican solamente a lo que es cadera, otros que se dedican solamente a lo que es columna, ¿no? Que ya se está haciendo esas divisiones. Pero hay unos ejes de desarrollo en la especialidad que son importantes también determinar. Lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Eh, la artroplastía. Artroplastía significa el recambio articular con prótesis articular. Estas prótesis ya en cadera, por ejemplo, se colocan desde hace más de 100 años. A fines del siglo XVIII ya se colocaban ya algunas prótesis. Los resultados no eran tan buenos, obviamente. Con el tiempo se ha ido mejorando y actualmente sí se colocan prótesis, o sea, se hacen artroplastías a prácticamente todas las articulaciones. Lógicamente en algunas más frecuente que en otras. ¿En quiénes se hace más? Se hace más en cadera, se hace más en rodilla y en hombro. Es lo que se hace mucho más los recambios articulares. Pero también se hacen en muñeca, en codo, en tobillo, etcétera, etcétera. En cualquier articulación que ustedes se imaginen se puede colocar una prótesis, es decir, las artroplastías. Y los resultados son excelentes, son muy buenos. Y eso cada vez con el advenimiento de la modernidad, pues se cambian los tipos de prótesis, se cambian las técnicas quirúrgicas y los resultados son muy buenos. En eso se está avanzando muchísimo en lo que es ortopedia. En cuanto a artroscopías,
al igual que otras especialidades, las endoscopías, se ha ido avanzando en casi todas las especialidades. Ustedes saben que ahora se hace neuroendoscopía, antes se hacía solamente la endoscopía gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Y ahora se hace ya en casi todas las especialidades quirúrgicas. Se hace, por ejemplo, la laparoscopía general, ¿no? Y se ha ido avanzando y hace también diferentes tipos de prácticas quirúrgicas con la laparoscopía. Antes se hacía solamente vesícula, ahora se hace un montón de operaciones también. De igual forma, la artroscopía es la endoscopía, pero articular, en cualquier articulación. ¿Y cuál es la articulación más grande? La rodilla. Entonces se empezó por la artroscopía de rodilla. Actualmente se hace también artroscopía en cualquiera y en todas las articulaciones. Se puede hacer artroscopía del hombro, de la cadera, de las articulaciones interfalángicas, de la muñeca, del tobillo, etcétera, etcétera. Entonces se está avanzando bastante en esto. En nuestro medio hacemos, en el Hospital General hacemos artroscopía de rodilla solamente. En el seguro me parece que ya están haciendo de cadera y de hombro. Y bueno, en otros sitios hacen, como les decía, de cualquier otra articulación. Se está avanzando también mucho en esto y se está solucionando muchos de los problemas de rodilla, por ejemplo, la mayor parte de los problemas de rodilla por medio de artroscopías. Lo otro es la formación de la AO, que ya les he comentado ya, que en 1949 se formó la AO, la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis, con la intención de mejorar las técnicas quirúrgicas y el tratamiento de las fracturas. Y que ha dado un vuelco tremendo que hasta ahora, todo lo que ustedes van a escuchar, por ejemplo, clasificación de AO, el integral de AO, destornillador AO, los tornillos AO, diferentes tipos de técnicas que se utilizan y que son diseñadas por la AO. Hasta ahora sigue funcionando y cada vez se va modernizando y va cambiando también con el tiempo. Y finalmente también la ingeniería genética que ha cambiado y está cambiando bastante lo que son los tratamientos de algunos problemas que todavía están un poco sin resolver. Por ejemplo, la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es una ausencia de consolidación, o sea que hay una fractura y no consolida por diferentes motivos que vamos a ver después, no llega a consolidar. Y entonces hay algunas formas que se pueden utilizar, por ejemplo, con cultivo de tejidos, con factores de crecimiento, que eso ayuda y apoya para una mejor consolidación. Asimismo, por ejemplo, también tenemos un problema que hasta ahora no es resuelto, que es las lesiones condrales. El cartílago articular hialino, como ustedes saben, es un cartílago, un tejido avascular y aneural. Entonces, cuando se lesiona el cartílago, lamentablemente no llega a cicatrizar como cualquier otro tejido. Y entonces eso nos lleva a una degeneración articular y a una artrosis postraumática. Entonces es un problema aún no resuelto todavía, pero que con el tiempo, con el cultivo de condrocitos, se está tratando de solucionar. De esto se está trabajando ya hace más de 30 o 40 años. Yo cuando hice la residencia ya se estaba haciendo ya cultivo de condrocitos, pero no está dando los resultados adecuados y hasta la actualidad no se tiene todavía la solución para este tipo de problemas de lesiones condrales. Pero esperemos que con el tiempo ya haya una solución para esto y que nos ayude pues a solucionar estos problemas que nos llevan definitivamente a la degeneración articular cuando no se trata. Muy bien, estos son algunos puntos que quería aclararles para enfocarlos en lo que es este curso y la especialidad de ortopedia y traumatología, a qué es lo que se dedica más o menos, y lo que empezaremos con las clases teóricas es hablar sobre la semiología. La semiología, ustedes saben que es un instrumento, un arma importante para poder hacer un diagnóstico. O sea, primero tenemos que evaluar con el paciente, hacer una buena anamnesis, conversar con el paciente respecto al accidente, a la enfermedad que tiene, que presenta, y luego examinarlo al paciente para poder tener una impresión diagnóstica. La semiología termina con la impresión diagnóstica. Y entonces esa impresión diagnóstica nos va a llevar ya a decidir clasificar el tipo de traumatismo que tiene y de acuerdo a eso decidir qué tratamiento utilizar. Pero la semiología es importantísimo y la semiología es la parte clínica que ustedes tienen que revisarlo porque han hecho el curso de semiología, se supone, y todos suponemos también de que han aprobado el curso de semiología. Pero en el curso de semiología, no me dejarán mentir que la mayor parte de los cursos en todas las facultades hacen básicamente semiología médica, es decir, semiología de medicina interna. Hacen semiología de lo que es abdomen, tórax,
y no le dan mucha importancia a la semiología ortopédica, es decir, a la semiología del aparato locomotor. Y si ustedes revisan sus libros que han llevado de semiología, van a ver que hay un capítulo de aparato locomotor, y eso la mayor parte de veces ni lo toca. Entonces, ahora vamos a unos conceptos generales de semiología, pero lo importante es que en cada uno de los temas que veamos, en fracturas de hombro, por ejemplo, fracturas de húmero proximal, diaficial, distales, etcétera, veamos la parte de semiología también, es decir, cómo podemos abordar el problema, cómo podemos examinar qué maniobras hacer exclusivamente en cada uno de los segmentos. Y eso en el texto que les he mencionado, que vamos a llevar como base, está en cada uno de los capítulos al inicio, la parte semiológica, que eso es importantísimo para un buen diagnóstico. Porque los errores médicos rara vez son por ignorancia, es decir, que no es porque no saben, sino porque generalmente se da un examen incompleto. La, la, el inadecuado examen físico, la inadecuada anamnesis que le damos al paciente, tal vez a veces por rapidez, por apuro, rápidamente lo examinamos al paciente, se nos pasan muchas cosas y pueden llevarnos eso a un error en el diagnóstico. Y obviamente si hacemos un mal diagnóstico, el tratamiento también va a ser errado. Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer es darle mucho énfasis a una buena anamnesis y un buen examen físico para tener un tratamiento también adecuado. Mucha gente dice, no, para diagnosticar una fractura o para diagnosticar un problema del aparato locomotor, basta con una radiografía y con una radiografía se descarta todo, si tiene fractura o no tiene fractura. Pero eso no es todo. Eh, Hay muchas lesiones que incluso con la radiografía no se ven y tenemos que tener ese conocimiento previo y hacer un buen examen para poder determinar el diagnóstico mucho más preciso. ¿Qué se necesita para hacer un buen diagnóstico? Obviamente, conocer la anatomía del segmento que estamos examinando y la biomecánica articular. Es decir, si hay un paciente que ha tenido una caída y se ha golpeado el codo, tenemos que saber qué partes existen en el codo, en la parte ósea, distinguir bien la parte del epicóndilo, la epitróclea, los cóndilos, la región del olecranon, la forma del olecranon, la cabeza del radio, la cúpula radial, cómo es la articulación y cómo es la biomecánica de esa articulación, cuáles son los rangos de movilidad del codo en la parte normal. Y entonces, teniendo ese conocimiento, vamos a poder diferenciar si es que hay alguna diferencia con el traumatismo que ha tenido y si es que ha tenido alguna lesión que le restringe ese movimiento, o en qué parte de ese codo, en la parte ósea, en la parte articular, en los músculos, en los ligamentos, en qué parte ha tenido la lesión. Entonces, tenemos que repasar y reconocer cada uno de estos segmentos anatómicos y también conocer y repasar la biomecánica articular para poder hacer una buena análisis y saber si es que hay una restricción de esos movimientos o no lo hay. Porque si no conocemos esto, no sabemos si es que está restringido o no. Y si es que esto es normal o no, no lo vamos a saber. Felizmente que Dios nos ha dado dos extremidades inferiores y dos extremidades superiores. Y entonces, cuando hay una lesión, por ejemplo, en una extremidad inferior, podemos compararlo, salvo que exista lesión en ambos miembros inferiores, ¿no? En este caso va a ser un poco difícil. Pero si es que tenemos una extremidad lesionada nada más y la otra está sana, entonces tenemos que ver la extremidad sana para ver qué rangos de movimiento, por ejemplo, tiene su rodilla y examinar con el lado lesionado para ver cuánto está restringido, o en los dedos, o en el tobillo, etcétera, etcétera. Para empezar, siempre hacemos lógicamente una anamnesis y en la anamnesis tenemos que conocer los antecedentes. En algunos, en algunas patologías es más importante tener antecedentes eh, y examinar, preguntar sobre estos antecedentes. Por ejemplo, un niñito con displasia de cadera. A un niñito con displasia de cadera no le podemos preguntar, un niño que viene de 2 meses de nacido, no podemos preguntarle si le duele o si puede movilizar o cómo ha nacido ni nada de eso. Tenemos que preguntar a la familia. Y los antecedentes son importantes en la displasia de cadera, si es primer hijo, si es mujer, cómo ha nacido, si ha nacido en podálica, si ha nacido en cefálica, si es primer hijo, si hay antecedentes en la familia que han tenido este problema, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, es importantísimo. Y en cada uno de las patologías también hay datos importantes que tenemos que averiguar en los antecedentes. Acabo de ver un paciente que ha venido con una fractura, un bebito de 1 mes de nacido,
que ha tenido una fractura en el fémur, una fractura de deficiencia del fémur. Un bebito de un mes de nacido que tenga una fractura de deficiencia del fémur llama mucho la atención. O es porque es una fractura patológica por alguna patología que tiene el bebito, o es porque lo han maltratado, es por un maltrato físico. Entonces, averiguando con la familia cómo ha sido el accidente, solamente le estaba cambiando, dice, y se le fracturó. Entonces ya se nos prende el foquito y decimos, no, por el antecedente, entonces es probablemente una fractura patológica. Entonces ya comenzamos a averiguar los antecedentes ahí. Y le examinamos al paciente, a la mamá, y le decimos, ¿usted ha tenido fracturas más antes? Sí. Desde muy chiquita ella también ha tenido ese tipo de fracturas. Lo examinamos a la mamá y la mamá tiene unas escleróticas azules en los ojos. Y el bebito también. Y esos datos, pocos datos tan simples, ya nos da una idea de que probablemente este niñito tenga lo que se denomina la enfermedad de osteogénesis imperfecta, que es lo que se denomina también, ustedes van a leer como los niños de vidrio, porque es una deformidad a nivel de colágeno en los huesos, que lo que hace es que se vuelvan más rígidos y fácilmente se fracturen. Entonces, fíjense que el antecedente aquí en este caso también es muy importante y la enfermedad actual hace una buena análisis preguntando cómo ha sido el accidente, en qué momento, en qué circunstancias, ¿no? No es lo mismo una fractura para que se persona normal tiene que haber un traumatismo más o menos intenso. Pero en este caso, por ejemplo, en una fractura patológica se presenta con un trauma mínimo. Y luego de hacer una buena anamnesis, ver los exámenes, los antecedentes, pues tenemos que hacer un buen examen físico. Y en el examen físico lo que hay que ver es, como en cualquier examen, la inspección y palpación. Generalmente no hacemos auscultación, ¿no? A no ser que sea un problema vascular, por ejemplo, ¿no? De una malformación vascular. Eh, lo que hacemos más, sobre todo, es inspección, palpación. Y en la inspección debemos ver muy bien la actitud, los ejes clínicos, la forma, el tamaño, la piel, los músculos, ver, ser bastante acuciosos en mirar en el lugar de la lesión qué problemas tiene solamente a la inspección. Y luego haremos la palpación. Dependiendo de dónde nos diga que le duele el paciente, tendremos que ver pues la temperatura, si está con signos de flogósicos, aumento de volumen, algunos puntos clave, es decir, tenemos que conocer la anatomía para poder determinar si el paciente le decimos, señáleme con un dedo donde le duele y nos señala en un punto determinado qué cosa hay ahí en ese segmento, ¿no? Nos dicen la rodilla, me duele acá. ¿Y qué cosa hay ahí? La tuberosidad anterior de la tibia. Ah, entonces debe haber una inflamación, hay una bursitis o una tendinitis en ese lugar. Entonces, que nos determine exactamente y para eso tenemos que conocer la anatomía regional. Luego hay que ver las 5 M's, que son en las extremidades, hay que ver la movilidad, las mediciones de la longitud para ver si hay acortamiento, alargamiento, el movimiento muscular, o sea, los músculos, cómo se encuentran, el tono, el trofismo. Hay que hacer algunas maniobras especiales, eso para cada segmento es diferente y eso se va a ver en cada uno de los segmentos que veamos. Y también hacer un examen de la marcha. Y al finalmente nos despedimos viendo lo que es las complicaciones, si es que hay una complicación vasculonerviosa, es decir, averiguar si es que hay problemas de pulso, presión, coloración de la piel, para ver si es que hay un problema vascular, o problemas de nervios, determinar la motilidad, sensibilidad. Y si es que hay también en algunos casos, sobre todo de infecciones o de tumores, adenopatías regionales. Este es un resumen y vamos a hablar un poquito más ampliamente de esto. Entonces, en la actitud, ¿qué cosa es lo que vemos? La actitud se refiere básicamente a un segmento orgánico amplio, es decir, a una extremidad, por ejemplo, ¿no? A la extremidad inferior o miembro superior. ¿Cómo está esa articulación, por ejemplo? La actitud del hombro o la rodilla, ¿cómo se encuentra? Si está en esa inflexión, en extensión o hiperextensión, etcétera. La posición, ¿a qué se refiere? Se refiere al punto de arco de movimiento de una articulación, es decir, la posición puede estar en flexión del codo de 90 grados, está en esa posición. La postura se refiere a todo el cuerpo, a la columna básicamente, ¿no? La posición tiene que estar el paciente parado, entonces ya vemos ahí la postura, si está por ejemplo, en semiflexión o en actitud, en postura de repente de hiperextensión, o hay una escoliosis postural, está inclinado hacia uno de los lados, a la derecha o a la izquierda. Entonces tenemos que ver también la postura. Por ejemplo, acá vemos que la actitud de esta cadera
La cadera derecha en esta mujer está pues en flexión y en aducción. Está flexionada, fíjense cómo está la cadera flexionada, la rodilla también, y está en aducción, o sea, está tratando de cruzar la rodilla sobre la otra. Entonces está en flexión y aducción. Esa es una actitud de la cadera flexa y aducta. La actitud fisiológica normal, pues la evaluamos siempre, hay que evaluar con la menor cantidad de ropa posible para ver y hacer un buen examen físico. Es la posición que adopta al mantenerse erguido de pie, entonces debe estar en forma recta. Tiene que haber un alineamiento esquelético tanto de la columna como las extremidades. Pero hay una actitud postural que a veces nosotros la podemos corregir. Es decir, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, que está en una posición encorvada con una cifosis dorsal o una deformidad en el dorso, ¿no? Entonces podemos decir al paciente, a ver, trate de ponerse lo más derecho posible. Se pone en posición lo más derecho y se corrige esto. Entonces quiere decir que es una posición la cual puede corregirse voluntariamente. Es una actitud postural. Pero también hay una actitud compensadora. O a veces por un acortamiento, por ejemplo, en este caso de esta niña, por tener una pierna más corta que la otra, la columna trata de alinearse, a pesar de que la pelvis está inclinada por el acortamiento de esa extremidad. Y entonces al tratar de alinearse se incurva. Y entonces si nosotros no lo vemos sin ropa, no vamos a poder saber de que pueda tener esa incurvación a nivel de la columna, que es una escoliosis. Hay también una actitud antálgica. Generalmente lo vemos cuando vienen con una fractura, con una luxación. Este paciente tiene una luxación glenohumeral en el hombro derecho y por lo tanto tiene mucho dolor y entonces adopta esa actitud agarrándose el brazo en esa posición de abducción del hombro y con flexión del codo porque es por el dolor que presenta. Es una actitud antálgica. Y hay finalmente una actitud estructural, en la cual por una lesión crónica degenera los tejidos tanto de la zona articular como de la parte muscular o de las partes blandas, la cual permite de que no haya un movimiento. Este paciente, por ejemplo, tiene un PCI, una parálisis cerebral infantil de este niño, y se mantiene en esa posición, no le han hecho terapia de rehabilitación, entonces las rodillas están flexas, las caderas también están flexas, el codo también está flexo, y entonces nosotros tratamos de estirarle esa rodilla y no va a poder estirar porque ya está estructurado en esa posición en forma crónica. Segundo, lo que tenemos que ver son los ejes clínicos. Ejes clínicos tanto del miembro superior como del miembro inferior. Es decir, determinar angulaciones, incurvaciones y rotaciones. Normalmente, como se ve en la figura del centro, la rodilla debe ser recta, o sea, debe haber un eje mecánico que va desde la cabeza del fémur hasta el tobillo, la cual es una línea recta que pasa por el centro de la rodilla. Pero si nosotros trazamos una línea en el genu valgo, que se ve a la izquierda, vamos a ver que va a pasar esta línea recta por fuera de la rodilla, por la parte externa de la rodilla. Eso se llama genuvalgo, o sea, hay una deformidad en la rodilla con desviación de los pies hacia afuera. Y lo contrario es el genuvar, por ejemplo. Entonces, eso es importante determinar también. Genu significa rodilla, ¿no? Genu varo es una desviación en varo y la otra en varo. No solamente en la rodilla, también puede haber en el tobillo. Y esta deformidad, fíjese, es en este niño porque tiene más o menos 9, 10 años este niño y a los 5 o 6 años tuvo una fractura a nivel distal de tibia. Y esa fractura en el lado derecho hizo de que haya una lesión del cartílago de crecimiento. Y entonces esa parte del cartílago de crecimiento se cerró, pero el otro lado siguió creciendo y entonces con el tiempo comenzó a crecer en forma angulada, deforme. Y entonces de un lado más de la tibia y el peroné, del lado peroneo de la tibia, con el peroné crecieron lo normal y en el otro lado ya no creció. Y entonces se anguló ese tobillo, que es lo que se denomina tobillo varo. O pueden producirse también fracturas a nivel distal de húmero, como en este caso de la izquierda, que por la ausencia de tratamiento que se hizo en esta paciente, no se hizo ningún tratamiento y quedó con una deformidad en codo varo. El codo está también con una desviación con la mano hacia adentro en varo. O puede haber deformidades en la columna, ¿no? Como esta cifoescolosis que tiene este muchachito. O traumáticamente, si es que hay un traumatismo a nivel del dedo, pues se puede producir esta deformidad
a nivel de los dedos por una luxación. Como ven ahí es una luxación traumática en la radiografía, pero que hay una angulación con una desviación cubital, una desviación de la punta del dedo hacia el lado cubital. Entonces tenemos que determinar estas angulaciones, o como en esta paciente que tiene una fractura a nivel distal de radio, que da una deformidad en dorso de tenedor, se llama, ya vamos a ver cuando veamos fracturas distales de radio. Esto es característico en las fracturas de Coles, una deformidad en dorso de tenedor. Luego de ver las angulaciones, tenemos que ver también la forma y tamaño. Describir si es que hay deformaciones, tumefacciones, engrosamientos, adelgazamientos, alargamientos de una extremidad, acortamientos, etc. En este caso, por ejemplo, del pie, se ve que hay un sexto dedo. Entonces hay una deformidad ahí con un dedo supernumerario. En el lado derecho, en la figura, se ve, por ejemplo, que hay un aumento de volumen en la rodilla, en la parte posterior, en la región poplitea. Este es un popliteo, quiste de Baker también se llama, que presenta generalmente en personas adolescentes, sobre todo mujeres, en la región posterior de la rodilla. Es un quiste sinovial, entonces tenemos que describirlo. Primero lo vemos, luego lo palpamos, describimos el tamaño, o sea, de cuántos centímetros es, cuánto por cuánto, si es redondeado o es ovoide, la consistencia, lo movemos si está adherido a partes blandas o está unido en la profundidad al hueso o a alguna otra parte, ¿no? Entonces tenemos que describirlo muy bien haciendo un buen examen físico. Acá vemos, por ejemplo, donde está la flecha, que hay una hendidura en el tendón de Aquiles. Hay una rotura del tendón de Aquiles y se ve comparativamente con el del otro lado que hay una hendidura. Y si le hacemos movimientos, le hacemos que movilice, no va a poder movilizar el paciente porque está roto el tendón de Aquiles. O en la figura de abajo vemos que hay un aumento de volumen a nivel del segundo dedo de la mano izquierda en el borde cubital, a nivel de la falange proximal del segundo dedo. Es una tumoración, un aumento de volumen de más o menos unos 4 por 2 centímetros, ovoidea, y si lo palpamos vamos a determinar que es de una consistencia dura o puede ser una consistencia blanda, ¿no? Eh, Arriñonada, si es que es así sería de características quísticas, y si es dura podría ser del hueso. Lógicamente hay que tomarle una radiografía, pero debemos describir bien estas lesiones que se presentan. En cuarto lugar, tenemos que ver alteraciones de la piel, es decir, si es que hay heridas, flictenas, cicatrices, equimosis, escaras, fístulas, úlceras, etc. Describir. Lo más importante en la historia clínica es la descripción para hacer una buena historia y de acuerdo a eso tener el diagnóstico preciso. En la figura de arriba se ve una fístula, por ejemplo, una fístula profunda a nivel del talón, en la cara interna del talón. En la parte de abajo, en la izquierda, se ve una escara por un traumatismo. Sufrió una fricción por la llanta de un carro, no le pasó encima, pero le aprisionó y le produjo una lesión de partes blandas que le está evolucionando como una escara, tanto en el muslo derecho como en el muslo izquierdo. En la parte superior de arriba vemos una equimosis. Cuando hay un traumatismo en el tobillo, un esguince, por ejemplo, o un golpe, una contusión, se va a producir. Hay que describir también esta equimosis si es en todo el tobillo, o es en la parte externa solamente, en la parte del talón, o es hasta más arriba, de repente toda la pierna. Y abajo vemos una úlcera, por ejemplo, una úlcera traumática. Hay que describir el tamaño y todo. Aquí vemos una pústula en el tercio medio de la pierna, una pústula que está ya prácticamente por debilitarse solo, con signos flogósicos alrededor. Entonces hay que describir también todas estas deformidades y en el lado derecho vemos una cicatriz. Importante describir cicatrices anteriores también para poder determinar si han sido operados, qué cosa es lo que se le ha hecho en esa operación. O las escaras por presión, como en este caso, escaras por compresión, por un traumatismo, por atracción en el pie, ha producido estas escaras. Y en el otro lado, unas escaras postoperatorias. Se le ha operado y se ha hecho unas escaras por lesión de las partes blandas y que incluso exponen parte de la placa. Ustedes ven ahí que se ve la placa metálica que se le ha colocado a la tibia. También tenemos que ver el tonismo, el trofismo y contracturas musculares. En la parte muscular, el tonismo se refiere a la potencia de contracción activa del músculo y el trofismo se refiere básicamente al volumen circunferencial visible y medible del músculo.
Entonces, hemos visto la primera parte de la inspección. En la palpación, ¿qué es lo que tenemos que ver? La temperatura, edema, puntos clave y anatomía regional. En la palpación, tenemos que ver la temperatura local, es decir, palpar, comparando con el lado contralateral y con el resto del segmento, si es que hay un aumento de temperatura o está frío. Si es que hay aumento de temperatura, pues nos puede indicar que hay signos flogósicos. Y si es que hay disminución de temperatura, hay problema vascular, ¿no? De insuficiencia vascular. Si es que hay edema, vemos el signo de Godet para ver si al comprimir deja la huella, ¿no? Para ver si es que es un problema solamente localizado o es de toda la extremidad. Descartar que no sea un problema generalizado también. En la palpación ya dijimos que tenemos que conocer los puntos dolorosos de acuerdo a la anatomía que conocemos. Por ejemplo, en la rodilla sabemos que la rótula está a un lado, el tendón de la pata de ganso está en el lado interno, está el tendón del bíceps para el otro lado, el tendón rotuliano para abajo, la tubulación anterior de la tibia. Entonces, palpando cada uno de esos lugares, vamos a ver si es que presenta dolor y entonces nos ayudará para saber dónde es que presenta el dolor y dónde es que presenta la patología. Generalmente el paciente cuando viene un problema, por ejemplo, de rodilla o de hombro, nos dice, me duele la rodilla. ¿Pero en qué parte de la rodilla? Me duele toda la rodilla. Pero nosotros tenemos que discriminar y hacerle un buen examen para poder determinar, de acuerdo a cada uno de los sectores anatómicos, y determinar dónde es que se produce mayor dolor y dónde podría estar el problema. Entonces, examinar, por ejemplo, en el hombro, de acuerdo a la anatomía, el bíceps, saber dónde se encuentra el tendón del bíceps, los músculos o los tendones del supraespinoso, del infraespinoso. Entonces, el supraescapular, examinar cada uno de ellos, examinar la clavícula, la articulación clavicular, el acromio, examinar cada uno de estos segmentos para poder determinar dónde se produce el dolor y qué patología podría tener. Entonces, en el examen físico es muy importante conocer los puntos dolorosos también. Decirle al paciente, a veces no va a poder decirlo, pero decirle al paciente, con un dedito señáleme dónde es que le duele más. A veces nos dice pues el paciente, me duele pues toda la rodilla, ¿no? Pero si es que puede discriminarnos y decir, me duele más en este sitio, entonces ya podemos más o menos dilucidar dónde se está produciendo la molestia y dónde tiene la patología. Hay que hacer palpación de cada uno de estos segmentos anatómicos ah, que ya conocemos para poder discriminar dónde es la patología y dónde es el problema que tiene. Y para eso tenemos que repasar nuestra anatomía. Y también tenemos que ver las 5 M's, que es importante: la movilidad, mediciones, músculos, maniobras especiales y la marcha. Las 5 M's, ¿a qué se refiere? A la movilidad, en primer lugar. Y la movilidad de una extremidad del aparato locomotor puede ser activa, pasiva o una movilidad normal. La movilidad activa es cuando nosotros, el paciente levante los brazos o levante la pierna, y entonces el paciente puede levantar y puede movilizar. Y tenemos que ver los rangos de movimiento que tiene cada articulación. Entonces, esa es la movilidad activa. Y la movilidad pasiva es cuando le decimos al paciente, ahí le estamos indicando al paciente que movilice ya la pronosupinación, flexión, extensión, etc. La movilidad pasiva se refiere a que si el paciente nos dice, no puedo movilizar, me duele mucho, nosotros despacio le tratamos de movilizar, por ejemplo, el codo. Y entonces vemos hasta qué rango de movimiento pueda tener. Entonces, si no puede movilizar mucho, pues describimos, ¿no? Tiene un rango de movilidad, por ejemplo, en el codo de 0 a 10 grados con mucho dolor. Entonces, o tiene el rango de movilidad de 0 a 90 grados, ¿no? Y a partir de 90 grados tiene dolor, por ejemplo. Entonces, hay que describir esos rangos de movilidad. Activa y pasiva. Y la movilidad normal se refiere a que nosotros hacemos movimientos en los cuales en los lugares no debería de haber ningún movimiento, pero si lo hay. Por ejemplo, cuando hay una lesión ligamentaria en la rodilla, hacemos un movimiento de bostezo, tratamos de abrir donde está roto el ligamento y vamos a tener una movilidad anormal en esta rodilla, porque los ligamentos están rotos como se ve en las figuras de arriba. O cuando hay una fractura, por ejemplo, de radio o de tibia y peroné, los dos huesos están fracturados, nosotros tratamos de levantar la pierna y se angula a nivel del foco de fractura. Es una movilidad anormal, porque en ese sitio no debería de haber movilidad. Debemos de hacer también mediciones, la segunda M. Mediciones tanto longitudinales como circunferenciales. ¿Para qué? Para determinar si es que hay, por ejemplo, una fractura, como en este niño tiene una fractura de fasciada de fémur, si es que hay un acortamiento por un cabalgamiento de los trazos de fractura. Si hay una fractura, se
cabalga un fragmento sobre el otro y eso va a hacer de que se acorte la extremidad. Entonces tenemos que medir cuánto de acortamiento hay y ver si es que hay aumento de volumen en los procesos inflamatorios, tumorales o en las mismas fracturas, determinar circunferencialmente cuánto de circunferencia tiene, cuánto ha aumentado comparativamente con el otro lado. El examen muscular ya dijimos que lo que hay que hacer es evaluación de la potencia muscular, se evalúa la potencia contra la gravedad, le decimos al paciente, levante su pierna y levanta, está luchando contra la gravedad. Pero también podemos decirle, a ver, nosotros le agarramos la pierna, trata de levantar la pierna, yo le estoy agarrando, pero trata de levantar la pierna. Y nosotros hacemos contrarresistencia. Y entonces vemos ahí la fuerza muscular que tenga comparativamente con el otro lado. Algunas maniobras especiales, hay muchas maniobras especiales que son para cada segmento corporal. En la rodilla, por ejemplo, se tiene que hacer el choque rotuliano, el bostezo, cajón anterior, cajón posterior, etc. Entonces son diferentes maniobras especiales que hay que hacer para poder determinar qué tipo de lesión presenta el paciente. En el hombro igual, en la cadera igual. Entonces son maniobras especiales que lo vamos a ir revisando cuando hagamos cada una de las patologías en cada parte del aparato locomotor. Hay que hacer cajón anterior, por ejemplo, cuando es lesión del cruzado anterior, de la rodilla o cajón posterior cuando es lesión del ligamento cruzado posterior. La marcha también hay que evaluarlo, evaluar si camina con muletas, si camina normal, si coge al caminar, etc. Hay que evaluar entonces la marcha si es que es normal o hay alguna anormalidad en la marcha. Para ver las complicaciones vasculonerviosas, pues hay que ver en la parte vascular la coloración de la piel, la temperatura corporal, el hiene capilar distal, los pulsos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que examinar para ver si hay un problema vascular venoso o arterial. Y para ver la parte neurológica, obviamente tenemos que evaluar la parte de motilidad y sensibilidad. Y para eso tenemos que conocer las dermátomas, ¿no? O sea, de una de las raíces nerviosas, de los nervios periféricos, qué parte inervan para dar sensibilidad y qué músculos inervan para dar motilidad. Y de acuerdo a eso es que podríamos determinar qué partes o qué nervio está lesionado y por qué es que no puede movilizar. En algunos casos, sobre todo en lesiones inflamatorias y tumorales, tenemos que buscar adenopatías. Es importante para poder ver si es que hay una progresión de la enfermedad hacia el resto de las extremidades o hacia el resto del cuerpo, por vía sanguínea, por vía, en este caso, linfática. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me parece que no, doctor. Ya. Entonces, permítame abrir la próxima presentación. Ya se puede ver, doctor. Ya, ok. Bien. Vamos a avanzar entonces respecto a fracturas en forma general. Este es nuestro hospital regional, Honorio Delgado. Bueno, lo primero que vamos a ver es respecto a las fracturas. Sabemos que las fracturas es la solución de continuidad de un hueso y producida por diferentes factores y causas, siendo los más frecuentes el factor traumático. O sea, un traumatismo es lo más frecuente que ocasiona una fractura. Pero para que exista una fractura, generalmente tiene que haber un traumatismo muy intenso, porque ustedes se imaginarán, el hueso conocen la histología, es bastante fuerte, ¿no?
es el soporte prácticamente de nuestro cuerpo para la locomoción, por eso que se llama aparato locomotor. Y entonces, estos huesos difícilmente se fracturan con un trauma simple. Tiene que haber un gran traumatismo para que se produzca una fractura. Pero como vamos a ver, no necesariamente, algunas veces el hueso está dañado y entonces con un trauma simple se puede producir también esta fractura. Pero cuando se produce una fractura por un traumatismo que vence la resistencia de este hueso, también hay lesión de las partes blandas, es decir, que no solamente se produce pues el daño en la fractura, sino en todos los músculos, tendones y todas las estructuras que están alrededor de esta fractura. Y podemos ver de que mientras más complejo sea el trazo, es decir, que mientras más fragmentos haya en el foco de fractura, quiere decir que el traumatismo ha sido más intenso. Entonces, antes de pasar a la siguiente, una fractura entonces puede ir desde una simple fisura hasta una fractura multifragmentada. ¿Ya? Entonces, dependiendo del grado de traumatismo que existe, como les vuelvo a repetir. Entonces, hay un término que tenemos que aclarar que es la fisura. ¿Qué es una fisura? Una fisura es una fractura también, pero una fisura es una fractura que no está desplazada. Es decir, en otras palabras, una rajada en términos simples, ¿no? Está rajado el hueso, no se ha desplazado, pero está roto también, porque sabemos por definición que una fractura es una solución de continuidad y ahí se ha producido una solución de continuidad del hueso. La diferencia es de que no se ha desplazado, no se ha movido la fractura. Entonces, ustedes no cometan el error, como lo cometen algunos, de decir y preguntar, ¿no? ¿Ha sido una fractura o ha sido una fisura? Entonces, la pregunta está de más, creo, ¿no? Ustedes ya saben que una fisura es una fractura también, pero que no está desplazada. En todo caso, la pregunta podría ser, ¿la fractura está desplazada o no está desplazada, ¿no? Si no está desplazada, entonces ha sido una fisura. Sí, es una fractura fisuraria. ¿Ok? Que quede claro esto. Y las causas pueden ser, pues, traumáticas, generalmente, como decíamos, en los deportes, en los cuando están manejando bicicleta, motocicleta, una caída simple en los pacientes ancianos, se resbalan en la casa, en las gradas, los accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos, atropellos, choques, atropellos, los accidentes de moto que están cada vez más frecuentes porque ahora con la pandemia pues se ha vendido un montón de motos o la gente ha comprado una cantidad grande de motos y las motos están eh, teniendo bastantes accidentes en los que lo conducen. Y son accidentes más o menos graves los que tienen esos motociclistas. Luego de ver la definición, vamos a ver la clasificación. Hay, en realidad, si ustedes revisan en todos los libros, hay múltiples clasificaciones. Nosotros vamos a ver solamente algunas de ellas, las más importantes. Puede ser por su etiología, puede ser por su exposición, por su localización, por el mecanismo de producción, por su asociación a otras lesiones, por el trazo de fractura. Y también, como les mencionaba, hay una clasificación AO. Para todas las fracturas hay la clasificación AO. Ya saben qué es la AO, la Asociación Internacional para el Estudio de los Pacientes. Algunas de ellas vamos a revisarlas. Según su etiología, pueden ser traumáticas, patológicas o por fatiga y estrés. Las traumáticas son las más frecuentes, como ya les decía, ¿no? Las más frecuentes son las fracturas traumáticas en las cuales hay un traumatismo externo o interno, el cual va a ser de que venza la resistencia del hueso y produzca una fractura. Por ejemplo, un atropello, un golpe, una patada. eh, Esas son las fracturas que puede producirse por un traumatismo interno o externo. Las fracturas patológicas, en cambio, se refieren a cuando hay una disminución de la resistencia del hueso, es decir, que el hueso está venido a menos por algún motivo, que puede ser por una infección, por una tumoración, la cual vence la resistencia o la cual debilita el hueso y con un traumatismo mínimo se vence la resistencia del hueso y se produce una fractura. Esas son las fracturas patológicas. Y las fracturas por fatiga o estrés son aquellas en las cuales hay un traumatismo no tan intenso, pero que es un traumatismo que está permanentemente dándole en ese mismo lugar. Y le da todos los días y le da frecuentemente hasta que vence la resistencia de ese hueso y se produce la fractura. Las fracturas traumáticas, hemos dicho que la mayor parte pues, son ellas, pero las fracturas patológicas son aquellas como en este caso. Si ustedes se fijan en la figura de la derecha, hay como un quiste
que ha adelgazado la cortical en la parte proximal del fémur. Entonces hay una cavidad que ha adelgazado al hueso, lo ha vuelto más ancho y lo ha adelgazado, lo cual hace de que con un traumatismo mínimo, estando caminando solamente el paciente, se produzca una fractura, porque ya el hueso está muy venido a menos. Esta es una fractura patológica. Y estas fracturas patológicas pueden ser por tumoraciones benignas o malignas, cuales debilitan al hueso, o por una infección, por ejemplo, ¿no? Que son las fracturas patológicas. También se consideran fracturas patológicas aquellas producidas por osteoporosis. La osteoporosis, ustedes saben que es una enfermedad en la cual hay una disminución de la densidad mineral ósea, lo cual hace que se vuelva menos denso y que fácilmente se pueda fracturar. Entonces, también se considera las fracturas por osteoporosis fracturas patológicas. Y las fracturas por fatiga o estrés, ya les dije, son aquellas en donde hay un trauma que no es tan fuerte, pero que está permanentemente ahí, frecuentemente dándole, y eso ocasiona pues este tipo de fracturas. Se sucede generalmente en deportistas, en militares, por ejemplo, los militares en los cuales hacen marchas de campaña cuando recién ingresan y les hacen salir pues, desde los primeros días, marchas de campaña y caminan una semana, 2 semanas con su mochila y con toda la carga encima. Y al inicio, bueno, caminan bien, pero pasa un día, 2 días y ya al segundo día les comienza a doler a nivel del segundo metatarsiano, que es la fractura de Deutschlander, les comienza a doler, no le hacen mucho caso, dicen que es cansancio, siguen caminando y duele más y duele más. Son fracturas fisurarias que no se desplazan, pero que ya con los días de mucho, ¿no? Ya no pueden caminar, les duele bastante. Entonces uno le toma una radiografía y la fractura incluso a veces cuando ya pasa 2, 3 semanas ya está ya en proceso de consolidación y se ve el callo óseo. Lo mismo sucede en las fracturas de Olonquist, que es a nivel de la tibia, diáfisis de tibia. Los militares también. Este paciente que le tomé esta foto es un muchacho que entró a la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea y que se fue pues a la escuela y lo tenían los primeros días haciendo maratón, carrera, ejercicios físicos, marchas de campaña, etcétera, etcétera. Y al mes comenzó a presentar dolor a nivel de la pierna, a nivel tercio medio de la pierna. Le tomaron radiografía en la base y le dijeron, no tienes nada, estás cajón de gusto, lo mandaban a seguir haciendo su actividad. Y persistía con el dolor hasta que solicitó permiso y se vino al equipo, le tomamos esta radiografía y ya se veía ahí agrandando, fíjese, en la radiografía de la izquierda no se ve muy bien, ¿no? Pero agrandando la imagen ya se ve que hay un trazo fisurario incompleto y formación de callo óseo, ¿no? Entonces, teniendo el antecedente, por eso es importante el examen físico, la historia clínica, los antecedentes, entonces haciéndole una buena anamnesis, bueno, nos dimos cuenta de que esto era pues por el esfuerzo que estaba haciendo de una fractura por estrés, que tiene un nombre especial que es la fractura de Olonquist. Otra clasificación por su exposición. Por su exposición, es decir, una fractura puede tener lesión de partes blandas y exponerse el hueso fracturado hacia el medio externo o no. Si se expone por una herida hacia el medio externo, es una fractura expuesta o abierta. Si no se expone, es una fractura cerrada. En la segunda clase vamos a hacer sobre fracturas expuestas y ahí vamos a ver mucho más al respecto cómo su manejo, pero para la clasificación hay fracturas expuestas o abiertas y fracturas cerradas, dependiendo si tienen herida que expone el medio ambiente a la fractura, que lógicamente causa un problema de contaminación e infección, o no lo tiene esta comunicación. Una tercera clasificación por su localización. Sabemos que cada uno de los huesos tiene diferentes segmentos que tienen su nombre, ¿no? Un hueso largo tiene una diáfisis, tiene dos metáfisis proximal y distal y una epífisis proximal y una epífisis distal. Entonces, podemos diferenciar, dependiendo de dónde se encuentre la fractura, una fractura diafisiaria, fractura metafisiaria distal, proximal o epifisiares. Por el mecanismo de producción, puede ser por un trauma directo o por un trauma indirecto. Por un trauma directo, cuando actúa la violencia directamente en el lugar donde se produce la fractura. Por ejemplo, en este caso, como se ve en la figura de la izquierda, un vehículo le choca a nivel de la pierna, entonces le produce directamente a ese nivel de la pierna una fractura de tibia y peroné. El traumatismo ha sido directamente en el lugar y le ocasiona ese trauma con una fractura de trauma directo. En cambio, un niño, por ejemplo, se cae, apoya la mano. El traumatismo está ocurriendo en la mano porque apoya la mano contra el suelo. Pero al momento de caerse se produce una incurvación a nivel del cúbito y radio, o sea, a nivel del antebrazo.
El antebrazo no se ha golpeado. Se ha golpeado la mano, pero se produce fractura a nivel del cúbito radio, a nivel del antebrazo. Ese es un trauma indirecto. Un trauma indirecto por el cual se puede producir la fractura a distancia de donde se ha producido el trauma primario. También puede producirse por contracción muscular, un traumatismo por abulsión. Abulsión significa arrancamiento, es decir, por ejemplo, acá en la figura de la derecha es frecuente ver las fracturas de olecranon. Se acuerdan en el cúbito, la parte proximal del cerebro, y está insertado el músculo en esta zona, el músculo tríceps braquial. Y el tríceps braquial tiene la función de extensión del codo. Entonces, cuando uno hace un movimiento de caída, por ejemplo, apoya la mano y la persona trata de extender el codo, bruscamente el músculo tríceps braquial tracciona y puede romperlo el hueso. Entonces, puede producirse un traumatismo también, una fractura por abulsión. Por su asociación a otras lesiones puede ser una fractura simple o complicada. Si es que hay lesión de partes blandas muy exageradas o una lesión de una arteria importante o una lesión de un nervio importante, pues se le denomina complicada. Si no hay ninguna otra lesión adicional más que la fractura, obviamente que va a haber lesión también de partes blandas, como ya dijimos, pero que no sea de una estructura anatómica importante, va a ser una fractura simple. Es frecuente, por ejemplo, en la rodilla, como la arteria poplitea, ustedes saben, está pegada a la parte posterior de la rodilla, es una fractura distal de fémur o proximal de la tibia, puede desplazarse hacia la parte posterior y producir una lesión de la arteria poplitea. Igual en la arteria humeral a nivel anterior del codo. O lo que se ve frecuentemente, una lesión neurológica a nivel de la diáfisis una lesión del nervio radial, porque el nervio radial está pegado en la parte posterior a la diáfisis del húmero. Por el trazo de fractura pueden ser fracturas transversas, como se ve en la izquierda, fracturas oblicuas, la siguiente, fracturas espiroideas, que se producen generalmente por torsión, fracturas con tercer fragmento, como se ve en la cuarta figura, o fracturas multifragmentarias. Entonces, cuando uno ve una fractura, si es un trazo simple, como el de la izquierda, vemos que hay un trazo simple transverso, entonces hay dos segmentos, ¿no? Dos fragmentos. Un fragmento proximal, todo proximal se dice que lo que está pegado al eje central, o sea, al centro del cuerpo. Entonces, todo lo que se pega al centro del cuerpo es proximal y todo lo que se aleja es distal. Entonces, por ejemplo, en este húmero, en la izquierda. Hay una fractura diaficiaria en el tercio medio del húmero. Hay un fragmento proximal y un fragmento distal. Pero cuando aparte de ese fragmento proximal y distal hay otro fragmento, como en la cuarta figura, se dice que hay una fractura con tercer fragmento. Y cuando hay más de tres fragmentos, ya se denomina una fractura multifragmentaria o conminuta. Y así es que hay cuatro, cinco, seis fragmentos, entonces ya se determina como una fractura multifragmentaria o conminuta. Y si hay un trazo proximal y un trazo distal, como se ve en la última figura, podría ser un trazo, una fractura con tercer fragmento, ¿no? Pero en estos casos generalmente se denominan fracturas segmentarias, es decir, que hay un segmento intermedio que está indemne, una fractura proximal con una fractura distal. Hay también fracturas en los niños especiales, como son las fracturas en tallo verde. Es decir, son fracturas en las cuales se fractura solamente una de las corticales, porque el periosto es grueso y trata de mantenerlo en la posición. O fracturas, como se ve en la imagen de la derecha, en la cual se ve que hay como un acodamiento en la zona, ¿no? Es una fractura también en tallo verde, que se produce en los niños muy pequeños, cuando no han terminado su crecimiento todavía. O las fracturas por impactación o aplastamiento. Dijimos que hay fracturas por avulsión, por arrancamiento, y en este otro caso es diferente, hay una fractura por aplastamiento. Generalmente se producen en los lugares donde hay tejido óseo esponjoso, por ejemplo, en las partes proximales de las metáfisis, del húmero, por ejemplo, como en este caso, o en los cuerpos vertebrales. Y hay una clasificación importante que es importante que la conozcan, que es en los niños, la clasificación de Salter, que toma en cuenta el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento, ustedes saben que es muy importante que el hueso crezca a lo largo longitudinalmente. Si se lesiona el cartílago de crecimiento, no va a crecer ese hueso. Y entonces podría quedar acortado, más pequeño que el del otro lado. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifican Salter clasificó a las fracturas
tomando en cuenta el cartílago de crecimiento. La de tipo 1 es aquella en la cual hay un deslizamiento nada más y no lesiona el cartílago de crecimiento. Entonces tienen buen pronóstico. La de tipo 2 está también en la parte metafisiaria, o sea, en la parte que va hacia la diáfisis, pero que no compromete el cartílago de crecimiento, como ustedes ven. Lo que está en doble línea es el cartílago de crecimiento, no lo compromete, entonces también tiene buen pronóstico para el futuro. Hay que reducirla solamente y dejarla lo mejor posible, ¿no? En cambio, la de tipo 3 y la de tipo 4 comprometen, atraviesan el cartílago de crecimiento. Y en este caso, sí, lo que hay que hacer es una reducción lo más anatómico posible y estabilizarlo sin lesionar el cartílago de crecimiento para que no haya inconvenientes, como se acuerdan esa lesión del tobillo varo, en la cual hubo un problema, un traumatismo a nivel del cartílago de crecimiento y ya no creció más y el otro lado sí siguió creciendo. Y entonces produce deformidades con el tiempo, ¿no? Entonces, la de tipo 3 y la de tipo 4 lesionan tanto la metáfisis, eh, el cartílago de crecimiento, y en la de 4, la metáfisis, en cambio, la de tipo 3 solamente la epífisis. Y la de tipo 5 es donde hay un aplastamiento, es la más grave, donde hay un aplastamiento de un segmento de el cartílago de crecimiento. Y en estos casos, ese cartílago de crecimiento ya no lo salva nadie y no va a crecer en esa parte. Entonces, con el tiempo va a tener o una deformidad de esa extremidad, va a crecer chueco o por el contrario, de repente no va a crecer nada de ese hueso. Entonces, es importante esta clasificación eh, para tomar en cuenta las lesiones que puedan existir a nivel del crecimiento. En cuanto al diagnóstico, entonces, si tenemos que, ya hemos revisado la clasificación de las fracturas, y lo que tenemos que hacer es, para tener un diagnóstico, nos llega un paciente con un traumatismo, lo que tenemos que hacer es una buena evaluación. Primero, una buena anamnesis con los antecedentes, hacer una buena historia clínica de accidente o de la lesión que presenta el paciente, y luego hacer un buen examen físico. Con el examen físico, lo que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Cuando hay un traumatismo, una fractura. Lo clásico: dolor, aumento de volumen, deformidad en el lugar del foco de fractura e impotencia funcional. Eso es lo que vamos a encontrar en estos casos cuando hay una fractura. Es lo clásico, ¿no? Puede haber también movilidad anormal. Puede haber, o sea, si nosotros lo encontramos a levantar la extremidad, que levante y va a moverse en un lugar donde no debía, en el foco de fractura, entonces ya eso nos confirma prácticamente el diagnóstico, pero no debemos buscarlo, ojo. O sea, no debemos buscar, a ver, si tiene movilidad normal, eso no. Eh, Determinar el antecedente traumático, lógicamente, y determinar, de acuerdo la anamnesis, cómo ha sido el accidente. No es lo mismo que se caiga de un primer piso que se caiga de un tercer piso, o que haya sufrido un accidente en una bicicleta o que haya sufrido un accidente en una motocicleta, ¿no? Que va a más velocidad. No es lo mismo un choque en una carretera panamericana, por ejemplo, que en la ciudad. Lógicamente está yendo a más velocidad y el accidente va a ser más grave en una carretera. ¿Qué exámenes pedimos? Generalmente lo que se pide es radiografía. Podemos pedir también la tomografía, resonancia, pero principalmente la radiografía. En la mayor parte de casos y en los lugares más pequeños existe una radiografía. Tenemos que solicitarla para determinar y hacer una buena lectura de radiografía, donde tenemos que determinar desplazamientos, angulaciones, cabalgamientos y esto es importante, ojo. La lectura de la radiografía es lo que tienen que ustedes conocer muy bien. Nos demoraríamos mucho para hacer la clase teórica, pero sí les recomiendo que ustedes a sus docentes de práctica les digan, ¿no? Que les enseñen a hacer la lectura de la radiografía. Es lo primero que tienen que aprender para poder hacer un buen diagnóstico, hacer una buena lectura de la radiografía de una fractura. La radiografía siempre tiene que ser en forma completa, abarcar ambas articulaciones para ver bien el trazo de fractura. Entonces, solicitar siempre el segmento corporal es importante. Si ustedes quieren tomar, por ejemplo, ven o sospechan de una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha, no le va a pedir radiografía del segundo metacarpiano, no, se tiene que pedir radiografía del segmento corporal que queremos ver. En este caso, ¿qué segmento? La mano. Entonces le tomamos radiografía de mano, frente, perfil y oblicua. Normalmente siempre se debe pedir frente y perfil. En algunos casos, como en la mano, debe pedirse oblicua, como ven en la figura de la derecha. Si es que pedimos perfil, se superponen todos los huesos de metacarpianos y falanges. Entonces no vamos a poder diferenciar muy bien. En cambio, en un oblicua vamos a poder diferenciar un poco mejor y en la de frente. Entonces es preferible pedir en algunos segmentos, como en la mano y en el pie, frente, perfil y oblicuo. Y en el resto, frente y perfil. Algunos lugares en los cuales se piden posiciones especiales, por ejemplo, en pelvis. Eso lo vamos a detallar cuando hagamos pelvis.
Entonces, en conclusión, siempre pedir radiografías del segmento corporal que estamos viendo de que pueda tener la fractura e incidencias de frente perfil y en algunas, además, oblicuas. La tomografía nos ayuda a ver las fracturas, sí, sobre todo en las fracturas intraarticulares o en segmentos complejos como la pelvis, es una tomografía para poder visualizar mejor los trazos de fractura y poder hacer un análisis mejor de la fractura y poder hacer el tratamiento quirúrgico con una buena planificación. Son imágenes tomográficas, ¿no? Donde se puede ver mucho mejor con una imagen tridimensional. Con reconstrucción tridimensional se pueden ver y con los cortes que se hacen en diferentes planos, se puede ver mucho mejor fracturas que no se verían en la radiografía. La resonancia se puede ver también, sí, pero sobre todo es para ver las lesiones de partes blandas. Es decir, si es que hay lesiones, por ejemplo, ligamentarias, lesiones musculares adicionales asociadas a las fracturas, se puede usar también la resonancia magnética. ¿Cómo hacemos el manejo de las fracturas? Las fracturas, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Llega el paciente de emergencia, tenemos que darle las medidas de soporte básico. No necesariamente porque tiene fractura no tenemos que evaluarlo completamente, tenemos que examinarlo completamente al paciente para ver si es que tiene problemas torácicos, abdominales, respiratorios, etcétera. Hacer el ABC del paciente politraumatizado. Darle sus analgésicos para calmar el dolor, inmovilizar la fractura, ya sea con férulas inflables de cartón, férulas de madera, de yeso, etcétera, o contracciones blanda o esquelética. Y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, entonces, inmovilizar. Y luego, si la dependiendo de tomamos su radiografía y si se encuentra desplazada, pues tenemos que reducirla. Y si no está desplazada, pues solamente tenemos que inmovilizarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? Lo que tenemos que hacer es, si está desplazada, tenemos que reducirla. Y para hacer la reducción hay dos formas de reducción, la reducción incruenta y la reducción cruenta. La reducción incruenta es aquella que se hace por manipulación externa, sin abrir el foco de fractura. Es decir, no vamos a cortar nada, no vamos a entrar hasta el hueso, solamente traccionar, manipular, tracción y contracción y para tratar de arreglar y corregir ese desplazamiento que tiene la fractura. En cambio, la reducción cruenta es aquella en la cual abrimos el foco de fractura. Es una operación prácticamente, ¿no? Abrimos el foco de fractura, agarramos con pinzas y tratamos de colocar los huesos en su lugar. Es una reducción cruenta, es por una intervención quirúrgica. En cambio, la incruenta es solamente para manipulación externa. Luego de que hacemos la reducción, ¿qué tenemos que hacer? Inmovilizar, lógicamente. Inmovilizar o fijar la fractura. Y para eso hay dos tipos de fijación interna y fijación externa. Entonces, la fijación externa es aquella que hacemos con yesos, férulas de yeso, férulas ortopédicas, etcétera, para que no se mueva la fractura. En cambio, la fijación interna lo hacemos por medio de implantes metálicos. ¿Qué implantes? Clavos, placas, tornillos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso de la derecha, por ejemplo, una fractura de asfixia de húmero con tercer fragmento, se ha hecho la reducción cruenta. Reducción cruenta significa entrar, abrir, operar, agarrar con pinzas y ponerlo todo en su sitio, pero si lo soltamos se va a mover, entonces hay que estabilizarlo y fijarlo. Y la fijación en este caso se ha hecho con placa y tornillos. La fijación, hay también un aparato de fijación externa en el cual te puede colocar clavos proximales y distales con un aparato, con una barra metálica externa para poder estabilizar la fractura. Eso se llama también fijación externa. Ojo, porque no estamos trabajando en el foco de fractura, por eso que se denomina fijación externa. Entonces, para hacer las fijaciones externas con yesos, tenemos que practicar, ¿no? Y eso es lo que se daba cuando hacíamos clases presenciales, ¿no? Les enseñamos en emergencia a colocar yeso, entre los mismos alumnos se colocaban. Ese es el año pasado estamos trabajando todavía en pedopedías y algunos alumnos voluntariamente fueron y hicimos prácticas de colocación de yeso. Ahora, ojalá que se pueda, ojalá que por lo menos eso podamos, de repente en algún momento puedan venir por emergencia cuando esté de guardia y hacer alguna práctica de colocación de yeso de procedimiento. Vamos a ver eso, convérselo con sus docentes de práctica para ver si en algún momento podrían hacerlo también de esa forma, si es factible. Se pueden usar también férulas ortopédicas y la fijación interna se hace con implantes metálicos, como decíamos, con placas y tornillos, una serie de implantes metálicos que pueden ser placas angulares, placas en T, diferentes formas y tamaños o clavos intramedulares, como se ve abajo. A eso se llama osteosíntesis. Entonces, ¿qué es la osteosíntesis?
¿Se acuerdan que hemos hablado de la AO, la Asociación Internacional para el Estudio de la Osteosíntesis? Ahora ya saben que es una reducción cruenta. Entonces, la osteosíntesis es una reducción cruenta y fijación interna usando implantes metálicos. O sea, en conclusión, en resumen, ¿qué cosa es una osteosíntesis? Es una operación de una fractura en la cual hacemos una reducción cruenta. O sea, abrimos el foco de fractura, agarramos con pinzas los fragmentos fracturados, los colocamos en su sitio. Eso es una reducción cruenta. Y luego la fijamos con implantes metálicos, ya sea placa, tornillos, clavos, etcétera, una fijación interna usando implantes metálicos. A eso se denomina osteosíntesis. Y la osteosíntesis puede ser con clavos, como en este caso, con alambres, con placas y tornillos, con tornillos, etcétera. O puede ser con clavo intramedular, como en este caso de fémur, con placas y tornillos, diferentes formas de inmovilización, de fijación. Entonces, estos términos son importantes y repásenlos, ¿eh? Reducción, ¿qué es reducción? Incruenta y cruenta. ¿Qué es fijación interna y externa? Y osteosíntesis. Son preguntas de examen que es importante que lo veamos porque es la terminología básica que lo vamos a utilizar todos los días en la práctica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento de las fracturas? Importantísimo. Hacer una buena reducción, una buena estabilización y una buena irrigación sanguínea y movilización precoz. Esos son los 4 pilares en los cuales se basa el buen tratamiento de las fracturas. Ya saben qué es reducción, o sea, tenemos que reducir bien porque si no van a quedar chuecos. Hacer una buena fijación, colocar una placa, tornillos, clavos, etcétera, un buen yeso para que no se mueva. Debe tener una buena irrigación sanguínea, es decir, toda la consolidación va a venir por la irrigación sanguínea. Entonces, si no hay buena irrigación sanguínea, está descubierto de partes blandas, no va a consolidar esa fractura y hacer una movilización precoz para que no haya rigideces articulares. La rehabilitación es importante para evitar estas rigideces articulares que hemos mencionado, hacer una terapia física precoz, tiene que haber un buen trabajo entre el rehabilitador y el traumatólogo. Bueno, ahí estamos como acá en el grupo anterior del año pasado, por vía virtual y algunas complicaciones que eso lo van a revisar mejor, está en el libro bastante explicado. Las complicaciones y secuelas de la fractura. Hay muchas complicaciones que puedan presentarse en las fracturas. De este retardo de consolidación, o sea que no consolida adecuadamente, ausencia de consolidación, por ejemplo, una pseudoartrosis, hay rigidez articulares, atrofia de Sudeck, necrosis vascular, se muere un fragmento de hueso porque pierde la vascularidad, miocitis osificante, es decir, que se forma hueso en un lugar donde no debería de haber, consolidación viciosa, es decir, que consolida pero deforme, chueco, o pueden haber infecciones, sobre todo en las fracturas expuestas. Y hay muchas complicaciones más que las van a revisar. Esto lo van a hacer mucho más, lo van a ampliar en la clase práctica, ¿no? También hay complicaciones relacionadas con tejidos, de los tejidos blandos, por ejemplo, hemorragia interna, shock hipovolémico, lesiones vasculares, neurológicas, viscerales, o complicaciones del decúbito prolongado, ¿no? En las personas ancianas, sobre todo, con neumonía, úlceras de decúbito, trombosis. La pseudoartrosis es ausencia de consolidación o consolidación viciosa que está en angulación en varo. Lesiones vasculares, ya les dije en la rodilla, frecuentes lesiones de la arteria poplitea. Lesión neurológica, también les mencioné la lesión del nervio radial que está pegado al húmero y una fractura del húmero puede complicar al nervio radial. Y finalmente, rápidamente, en 5 minutos haremos curación ósea. Cuando hay una fractura tiene que haber todo un proceso de consolidación, o sea, no es que se pega rápidamente y esto ha sido estudiado pues precisamente por la AO. Hay dos tipos de consolidación, la consolidación perpriman o primaria y la consolidación secundaria. La consolidación primaria es aquella en la cual se hace una osteosíntesis estable, por ejemplo, acá se hizo una osteotomía, se cortó este hueso del radio y se hizo una osteosíntesis en un perro, se hizo, esto lo ha hecho la AO, se hizo una osteotomía, se cortó el hueso como una fractura y se hizo una osteosíntesis con placa y tornillo, se hizo con presión, una reducción anatómica y finalmente, pasaron el tiempo, un mes, 2 meses, ya no se veía el callo, no se veía el foco de fractura, ni se veía callo óseo tampoco. Y entonces había una consolidación de extremo a extremo muy rápida. Eso es una consolidación primaria. Pero para que haya una consolidación primaria tiene que haber una osteosíntesis muy, muy estable. En cambio, la que más frecuentemente se produce es una consolidación secundaria o consolidación biológica. Estas consolidaciones no dan una estabilidad estricta, es decir, no tiene que quedar exactamente sin movilización. Puede quedar unos ciertos micromovimientos en el lugar del foco de fractura para que facilite la consolidación. Y tiene varios estadios, es lo más importante en estos casos. En la consolidación secundaria hay un estadio inicial, un estadio de callo blando, callo duro y de remodelación.
El estadio inicial es, apenas se produce la fractura, entre las primeras 48 horas hay una formación de un hematoma fracturario. Es un tejido vascularizado del hueso, se produce un sangrado y un hematoma fracturario. Y ahí acuden los factores de crecimiento, proteína morfogenética, prostaglandina, etcétera. Acuden todos los factores de crecimiento al lugar donde se produce el hematoma fracturario. Aparecen células inflamatorias y de proliferación vascular en las primeras 48 horas. Luego, al tercer cuarto día hay un estadio inflamatorio. Acuden todas las células de inflamación, polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos, etc. Y se produce a veces una necrosis de los extremos óseos con activación de los fibroblastos al tercer cuarto día. Es prácticamente la primera semana. En la segunda semana ya comienza a aparecer en este hematoma fracturado, aparecen los condroblastos en el foco, lo cual estabiliza la fractura, pero va a formar un callo blando, un callo fibroso, básicamente en el lugar del foco de fractura, por eso se llama callo blando. Esto, ¿cuándo aparece? A partir de la segunda a tercera semana, entre la segunda y tercera semana. Ojo, es importante para determinar cómo se produce la consolidación. Y después de la tercera semana ya llegan los osteoblastos y llegan a ese foco que está con tejido fibroso y comienzan a producir hueso. Entonces ya se comienza a formar a partir de la tercera o cuarta semana el callo óseo, callo duro. Eso recién lo vamos a ver en la radiografía. Es decir, si uno toma radiografía la segunda semana no se va a ver nada de callo. A partir de la tercera, cuarta semana ya vamos a comenzar a ver el callo óseo porque está formándose el callo duro. Entonces, este callo duro, fíjense acá en la izquierda, no se ha formado nada todavía, ya se ve en el centro y después ya este callo duro se va a formar en mayor cantidad. Y finalmente sucede un proceso de remodelación, lo cual va a durar meses o años. Si queda un poquito incurvado en varo, valgo, antecurvatum el hueso, pues con el proceso de remodelación se va a ir enderezando, y más aún en los niños. En los niños si queda alguna deformidad, eso con el tiempo y con el crecimiento se puede corregir. A esto se denomina el proceso de remodelación, donde actúan los osteoblastos y los osteoclastos para poder mejorar esa angulación o deformidad que presenta el foco de fractura. Por ejemplo, aquí tienen una fractura de asfixiada de fémur, en el cual está cabalgado, fíjense, y un poco angulado, en el cual se está formando el callo óseo. Finalmente, en la figura de la derecha, ven cómo se ha consolidado, pero ha consolidado con cierta angulación, ¿no es cierto? Pero con el tiempo se va remodelando y con el crecimiento se va remodelando y ya no queda con tanta deformidad como era al inicio. En los niños es frecuente eso. Y para que vean el proceso de remodelación, cómo sucede en las personas, fíjense este paciente de 16 años que tenía una osteomielitis crónica de peroné, en la diáfisis del peroné. ¿No? Se ve un ensanchamiento del peroné en la diáfisis. Entonces tenía una infección, había fistulizado. Entonces lo más fácil, como el más importante es la tibia, se hizo una diafisectomía del peroné. O sea, se sacó la diáfisis, todo lo que estaba infectado. No había mucho problema porque el peroné en la parte proximal no tiene mucha importancia. Se sacó la diáfisis y fíjense, después de, esto ha sido en enero, se le toman las radiografías después de meses, un año después, y fíjense cómo está creciendo hueso nuevamente a nivel de donde se sacó el peroné. Y 2 años después creció completamente, volvió nuevamente a crecer. Entonces hay un periodo de consolidación, y en este caso no es consolidación, es un nuevo crecimiento de hueso, pero esto es para demostrarles que el hueso es un tejido vivo que puede remodelar fácilmente y que puede crecer, incluso en algunos lugares donde no hay crecimiento o donde se ha sacado el hueso, donde hay falta de hueso. Muy bien. Con esto hemos terminado esta primera clase teórica. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces mañana se presentan con los que les toca, ¿no? Mañana sus prácticas, se presentan con sus tutores, llámenlos hoy día mismo a sus tutores para coordinar cómo van a hacer y para que puedan ingresar sin mayor contratiempo. ¿Ok? Cada uno de los tutores ya les va a indicar cómo van a llevar la práctica, qué cosas que van a evaluar en cada una de las prácticas y lógicamente tienen que cumplir con todos los requisitos que les está mencionando su tutor. Si no hay ninguna pregunta más, entonces con mi grupo también nos vemos mañana. Sí, doctor, Hasta muchas la próxima gracias. oportunidad. Cualquier cosa coordinamos con la delegada. ¿Ya? Muy bien, hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.